entusiasmada de contarte Se te ve en la cara. La semana pasada estuve en Montreal en la conferencia de Gala de Globalization and Localization Association, que es una gran organización, la recomiendo a muchos. Y el keynote speaker del evento fue nada más y nada menos que el CEO y president de Cirque du Soleil. ¡Ay! Que yo soy muy fan. Amo Cirque du Soleil. Hermoso. ¡Qué loco! ¡Qué bueno eso! Y él era una persona muy, muy buena onda y muy interesante, y habló de un tema que me pareció genial para empezar la conferencia, que fue creatividad. Te iba a decir que flash invitar a esa persona de las artes a esta conferencia. Digo, ay, contame, me gusta, ya está. Fue muy inspirador, entonces como que empezaste ya la conferencia como inspirado y como sintiendo como una conexión con, tengo que conectar con mi propósito, y la creatividad humana no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. ¡Vamos a vencer! No, pero algo que dijo que me encantó fue porque entre las preguntas que le hizo a la audiencia es esto, ¿cómo podemos seguir concientizando, especialmente gente fuera de nuestra industria, de que todavía somos relevantes, de que la AI no es que te pueda hacer todo y que lo pueda hacer bien, con calidad, y cómo podemos salir como industria a seguir concientizando? Y algo que él decía es que tenemos que como continuar fighting that fight, como luchando por eso, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Claro, tal cual. Y eso como que fue como un clic, me parece que como que nos hizo clic a todos de tipo, es cierto. No podemos esperar que la gente mágicamente sepa esto, vamos a tener que seguir educando, concientizando y mostrando el valor que tenemos como seres humanos en esta industria, ¿no? Que no se puede hacer todo con una máquina apretando un botón, que necesitas del intelecto, de las nuances, de la conexión cultural, de las emociones, todas estas cosas que traemos como seres humanos únicos en este mundo. Y fue hermoso y me inspiró mucho. ¡Qué lindo! Me encanta. Y contarlo porque me encanta. En esta era que yo, a los eventos a los que voy, se habla casi todo el tiempo de la inteligencia artificial y cómo está impactando la industria y qué significa para los traductores, qué significa para las empresas de traducción, etcétera, etcétera. Fue muy lindo como repensar eso desde esta perspectiva del humano y el arte y la creatividad. Y muy acertado el comentario de que sí, tenemos que seguir fighting the fight. Nosotros, ¿no? Porque nadie te va a defender tu trabajo si no lo defendés vos. O sea, es como un básico. Nosotros mismos tenemos que seguir haciéndolo. Es como una idea básica, pero que de verdad uno a veces la olvida, ¿no? O sea, como espera que el otro sepa o se dé cuenta, no se va a dar cuenta si no seguís rompiendo un poco las pelotas con perdón de la expresión. Y habló también del propósito, ¿no? El propósito que uno tiene y cómo conectar tu creatividad con ese propósito y que sea algo que te entusiasme a la mañana levantarte y trabajar para ese propósito, como que nunca perder esa conexión, porque también puede pasar que uno se frustra ante... sobre todo ante los tiempos que estamos viviendo ahora. Hay muchas razones para frustrarse. Sí, tal cual. Entonces, pero nunca perder esa conexión es importante. Sí, totalmente. Está buenísimo lo de la idea del propósito. Más allá de que uno no está todos los días, todo el tiempo, pensando, ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque no, sería como un agotamiento total. Pero sí es cierto que uno a veces entra un poco en piloto automático con lo que hace, ¿no? Sí, y no son todos los proyectos que haces, viste, yo, creo que lo hablamos alguna vez, pero amo mi trabajo, sí, amo mi trabajo, pero hay días que, lo hago, ¿no? No, hay días que cuesta levantarse, y que te cuesta arrancar, y que hay proyectos que no te entusiasman un pomo, porque muchas veces, incluso porque ya viene hecho, a mí me pasa, mira, te voy a confesar algo. Me pasa que cuando me encuentro con algo creativo y ya está hecho, me recaliento. Porque tengo que seguir la memoria, pero será posible. El otro día me tocó un proyecto que ya estaba todo hecho por gente de marketing. Estoy haciendo comillas en el aire. Ay. Te juro que me hubiese tirado por el balcón, porque no tenía ningún sustento. O sea, yo, y las instrucciones eran copy-pastea esto.
Ya no. No. Copiar y pegar esto que ya hizo otra persona. Soy la copypastera más preparada. ¿Por qué tengo que copypastear esta porquería? Y tenía que hacer preguntas. Y tenés que seguir las instrucciones. Esas muchas veces que tenés que bajar la cabeza y seguir No las te queda instrucciones. otra. Finalmente el cliente Hasta es el que manda. encontré un error. Y dije, acá me meto yo. Ahí saltó. Esta es mi oportunidad. Acá me voy a destacar. Acá tengo una micro oportunidad. Pero fue súper gracioso porque yo digo, ¡ay, qué odio! Pero bueno, me habilitó. Pues yo digo, si esto está mal, todo lo demás está mal. La reía sola. Después ella quería... Ya no puedo confiar. Yo no puedo confiar en el resto de las oraciones. Si esto ya no está cumpliendo con los requisitos, que además eran requisitos mínimos. Requisitos de esto tiene que tener 30 caracteres. Me pusiste 65. Todo el documento está mal. Claro. No sé, Está fíjate. Mal. Hay que revisar Hay todo. que revisar todo. Bueno, pero me pasa eso, ¿viste? Son esas luchas internas que digo, ¿por qué? Tal cual. Y hoy vamos a hablar justamente de un área de la traducción que es muy creativa, que es la localización de videojuegos, un área que a mí me apasiona muchísimo. Así que me entusiasma mucho seguir hablando de la creatividad. Sí. No, soy fan de la persona que van a escuchar ahora. No se pierdan esta entrevista. Hermosa entrevista, un montón de información, un montón de cosas así, de nerdas que somos y de un rubro que aunque vos no lo hagas o no lo consumas, porque digo, hay gente que por ahí de videojuegos no sabe nada, es súper interesante todo lo que nos va a contar. Así que con ustedes, ratatatán, Carme Manchirón. Adelante. Allá vamos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Carme Manchirón. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro del grupo de investigación Transmedia Catalonia y de la red de transferencia del conocimiento ACESCAT. Es profesora de lengua japonesa y traducción de japonés al castellano y del catalán, en el grado de traducción e interpretación, y profesora también de localización de videojuegos en el Máster Universitario de Traducción e Interpretación. Obtuvo el premio a la excelencia docente de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2022. Carme cuenta con gran experiencia profesional como traductora, especializada en localización de software y videojuegos, entre los que se destaca la saga de Final Fantasy del 7 al 13, que tradujo del japonés y del inglés al español. Sus principales áreas de investigación son la traducción audiovisual y la accesibilidad, especialmente la accesibilidad y la localización de videojuegos. Carme, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Muchas gracias, el honor es mío. A mí me hace mucha ilusión poder participar en Pantuflas, así que estoy encantadísima. Qué bueno, qué lindo que estés acá. A nosotros también nos hace mucha ilusión, sobre todo a Marina, porque solamente de leer Final Fantasy casi se pone a llorar de la emotion. Sí, tal cual. Bueno, ya el público sabe que escuchando ya tu video sabe que comparten esa fascinación con los videojuegos, ese rubro de trabajo. Así que sabemos cómo hacer una entrevista muy divertida. ¿Dónde estás ubicada geográficamente, Carme? En Barcelona. O sea que hoy tenemos triangulando Buenos Aires, Barcelona, Milwaukee. Ay, hermoso. Wow. Podría ser una casa de ropa. En vez de Buenos Aires, París. Bueno, Milwaukee, Barcelona. Milwaukee de Centeno. Raro, pero bueno. Era una casa de ropa así particular. Podríamos... Original. Sí, se quería destacar del resto. Bueno, Carmen, muchas gracias por sumarte y bienvenida a esta locura que llamamos En Pantuflas. No te preguntamos si tenías puestas pantuflas. Pues la verdad es que sí, porque como estoy en casa, ¿viste? Las llevo puestas. Muy bien, menos mal, ¿viste? Porque en realidad tendríamos que preguntarte de dejarla entrar, pero nos olvidamos. Bueno, arranquemos ya con esta entrevista, que hay un montón de cosas interesantes para preguntarte. Vamos a tratar de ser breves. O no, qué sé yo. Bueno, ya veremos qué podemos hacer. A ver. Hay algo que está buenísimo de tu perfil, a mí me encantó por lo menos, esto de que trabajas con el idioma japonés. Y hoy en día sabemos que muchos videojuegos se localizan desde el inglés,
¿no? En lugar desde su idioma original. Entonces, ¿qué diferencias encontraste o qué cosas encontrás distintas entre traducir un juego directamente del japonés y traducir una versión en inglés? Claro, sí, a ver, traducir del inglés es siempre... han pasado una capa de adaptación bastante intensiva que a veces hace que esté como demasiado localizado al inglés y tengas que tirar para atrás porque las referencias son tan ¿no? anglosajonas que tu público no lo entendería. Entonces yo si puedo prefiero traducir directamente el japonés porque yo creo que hacia el español no tendemos tanta tendencia, ¿no? a la domesticación o a la adaptación cultural y a mí como también he estudiado japonés y tal, pues me gusta mantener un poquillo más el espíritu, ¿no? del original y que la gente pues pueda aprender de la cultura japonesa a través también de los videojuegos, ¿no? Pero eso, el riesgo del inglés es más fácil, vas más rápido, ¿no? Porque claro, es más sencillo a veces, ¿no? traducir del inglés que del japonés, pero a veces hay que ir con cuidado que no esté demasiado adaptado y tengas que tirar para atrás o recrear otra vez y a lo mejor ya te alejas muchísimo del original si no tienes acceso, ¿no? Claro. Hay algo del japonés que es como, no quiero decir una pavada, pero te digo como lo veo yo. Como que hay algo que es como más largo o como son ideas como más complejas. ¿Puede ser? Sí, bueno, esto viene de la escritura, que como usan los kanji, ¿no? O los caracteres chinos, a veces con 4 caracteres japoneses, tú a lo mejor necesitas una frase entera o más para explicarlo, ¿no? Entonces, las restricciones de espacio todavía son un reto mayor cuando trabajamos de japonés, de chino también, ¿eh? Claro. También pasa lo mismo, que dices, madre mía, todo esto, ¿no? Furin kazan, ¿no? Que es, yo qué sé, rápido como el viento, impasible como la montaña, eso, no sé qué. Es como re poético. Sí. Esto es eso y aquí sí que es la transcreación al máximo, ¿no? Porque tienes que pensar cuál es la idea que quiero reflejar, ¿no? Evocar y que me lo puede reflejar, ¿no? Pues desde yo qué sé, una persona, ¿no? Un guerrero poderoso o lo que sea, ¿no? Y entonces pues pensar cómo lo pones en 18 caracteres, por ejemplo, ¿no? Sí, porque... Es un idioma muy complejo para la gente que es nativa también del idioma. Eso fue algo que me sorprendió muchísimo. Yo estuve en Japón hace poquito por primera vez, era un sueño que cumplí. Y me decían muchos allá que mismo los japoneses, siendo nativos, es un idioma tan complejo que muy pocos llegan a dominarlo bien. A hablarlo bien y a dominarlo bien, realmente. Claro, es que hay muchísimos caracteres. Para leer un periódico son unos 2000, pero hay muchísimos más. Sí. Y luego, o sea, según el campo de especialización o lo que sea, ¿no? Y luego también es lengua de estas de alto contexto, que muchas veces depende de la relación que tengas con el hablante, de la información que tú tienes. Y entonces, claro, si tú no tienes nada de esa información, es muy difícil rellenar los huecos, ¿no? Que incluso a veces para ellos, o sea, que dices, wow, si no tengo suficiente información, como se dice tan poco y el resto está implícito según... es complejo, pero es divertida, a mí me encanta. Bueno, es divertida, quiero decir, estudiarlo es bonito. No, y además hay una gran diferencia con el inglés, porque el inglés siempre tiende como a una cosa tan breve, tan acotada, o sea, en 2 palabritas dicen un montón de cosas también, debe ser como un flash. Cuando vos, sabiendo japonés, detectás que de repente esta parte en inglés debe haber otra cosita ahí atrás. Digo que por ahí el que lo hace del inglés y no sabe japonés, no sé si lo detecta. Claro, seguramente no. Además también pasa que a lo mejor una cosa la puedes interpretar de diferentes maneras según como tú hayas interpretado lo que venía antes, el personaje, lo que sea. Por lo tanto... ¿Cómo se te dio por estudiar japonés? Mira, me salí del libreto, pero... pero ¿cómo arrancaste? Pues estudiaste muchísimos años, me imagino. Sí, en la universidad lo estudié porque, bueno, entré en la facultad de traducción y entrabas por inglés y bueno, en aquella época, pues yo qué sé, la cultura japonesa estaba muy de moda y la economía japonesa muy potente, ¿no? Y alguien me dijo, sí, las intérpretes en Nissan se ganan muy bien la vida y luego todo en plan la cultura japonesa, la ceremonia del té, todo esto como que me parecía muy interesante. Y mira, y al final pues tiré un poco por ahí, aunque la verdad sí confieso, dudaba entre japonés
japonés y alemán, que yo llevaba estudiando ya años alemán, y el día que me tocó matrícula japonés-alemán, me dijeron, alemán no quedan plazas. Y dije, bueno, pues listo, esto lo hicieron por vos. La decisión fue un poco, ¿sabes? Esto, life is what happens while you're planning something else. Pero bueno, yo ya tenía el japonés aquí, pero yo sí, no, y me dijeron, pues sí, alemán no queda. Pues listo. Ya está. Mirá, ¿no? Que es un idioma, a mí me fascinaría saberlo, pero digo, me queda, no sé si me queda vida para aprenderlo ya. Es una cuestión de nunca acabar, me parece que es yo les digo a mis alumnas, les digo, es que yo tengo que mirar, por suerte ahora es mucho más fácil, porque escucho podcast en Spotify, puedes mirar series en Netflix con subtítulos para personas sordas en japonés, aparte de leer, pero claro, en mi época te tenías que ir de España a Londres, ahí en Piccadilly, la Japan Bookshop, a comprarte 4 libros o radiocassettes, porque aquí no había nada. Ahora ha cambiado, pero tienes que estudiar siempre, o sea, claro. Y los kanji, de por vida. Claro. Es muy dedicado. Yo quiero preguntarte sobre el libro que sos coautora del libro Game Localization, Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Y es el primer libro académico sobre localización de videojuegos que yo estoy muy feliz de haber leído. Sí, gracias. Me parece muy, muy excelente. Gracias. ¿Qué nos contás del proceso de escribir este libro? Y también algo que me gustaría que comentes es que aspectos considerás que son clave que tiene que manejar un traductor para especializarse en videojuegos? Sí, pues el libro, como cualquier libro, ¿verdad? Es fruto de mucho trabajo, muchos esfuerzos, ¿verdad? Mucho tiempo también, porque a veces lo tienes que encajar, ¿verdad? Con todo el resto de trabajo, tiempo libre, lo que sea, ¿no? Pero bueno, nos organizamos muy bien con Minako Heigan, que también es una gran académica y bueno, fue mi mentora, ¿no? En Dublin City University. Fue también quien me animó a empezar a escribir sobre esto, ¿no? Porque como yo estaba trabajando de esto, pero mi doctorado era de traducción literaria en japonés, ¿no? Y ella me dijo, ¿y por qué no empezamos a investigar sobre esto? Porque no había absolutamente nada, ¿no? Esto quiero resaltar, que no había nada escrito sobre claro, exacto. Ahora ahí el vacío total y armar algo nuevo, espectacular. Sí, y también era una práctica bastante nueva, ¿no? Porque yo creo que yo fui en el 98-99 de las primeras traductoras del japonés directo, japonés español, o sea que era todo como muy nuevo, ¿no? Y entonces, pues empezamos, ¿no? Y bien, bueno, un proceso largo, ¿no? Nos repartimos un poco los capítulos, luego cada una se revisa y bueno, y así un poco más pues la parte de la industria, porque era la que conocía también más, la parte cultural, la parte también de pedagogía, ¿no? Porque también daba clases. Así que nos repartimos un poco y luego pues fuimos, ¿sabes? Yo me encargo de pero tú esta sección, escritura colaborativa, claro. Un poco. Qué así bueno. que eso pues fue el proceso así, tardamos mucho tiempo porque íbamos haciendo poco a poco, pero al final lo conseguimos. Y en cuanto a las, digamos, competencias, características, habilidades que hay que tener, bueno, yo creo que es muy importante la atención al detalle también, que te gusten los videojuegos, o al menos, aunque no seas jugona o gamer, porque yo tampoco nunca lo he sido, pero que te mantengas al día. Tienes que estar muy informada de todo lo que está pasando, saber dónde encontrar la información, ir a eventos, ¿no? De indie developers o... Claro. Las exhibiciones de videojuegos, o sea, tienes que saber documentarte bien, ¿no? Ya sepas o no sepas de videojuegos. Luego también la traducción a ciegas, ¿verdad? Con la que nos enfrentamos muchas veces, que no tienes el contexto y además en un producto audiovisual, ¿no? Y pongamos en caso japonés, que el lenguaje corporal es tan diferente. Entonces hay que tener, yo le llamo risk management, tomo prestada la terminología de Anthony Pym, que la usa para otros casos, pero yo digo, el risk management, siempre les digo a mis alumnas y alumnos, que va a quedar menos mal, o sea, que no voy a... ¿Qué es lo que me va a hacer quedar menos peor? Exacto, pero que tengo menos números de equivocarme si no tengo el género o el número de los personajes y sé que no me van a contestar o me van a contestar demasiado tarde. Entonces, esta capacidad, que por eso es muy importante familiarizarse con los videojuegos, ya sea jugando o viendo gameplays, ¿no? Como un popcorn gamer, como sea, pero que tienes que estar para saber que, yo qué sé, que un burst en un shooter es una ráfaga.
no es una explosión, no es pinchar. Entonces, claro, todo este conocimiento, domain knowledge, ¿no? Sí, en el inglés, es importante a la hora de traducir a ciegas, ¿no? Luego mucha flexibilidad, porque te va a tocar, Marín seguro que lo sabe, ¿no? Trabajar pues fines de semana, trabajar en verano para la campaña de Navidad, ¿verdad? O sea que también muchas horas cuando llega el crunch. Muchos proyectos rush. Exacto. Muchos proyectos rush. Es para ayer, las horas, ¿no? Muchas horas, etcétera. O sea que tienes que ser muy flexible, aguantar bien también un poquito la presión, como yo creo, como esto como en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Lenguaje inclusivo, ahora yo creo que cada vez más, ¿verdad? Porque las mujeres, lo que, ¿verdad? Comentábamos antes, fuera de línea, que cada vez pues nos gusta reivindicar más, ¿no? Nuestro papel, cada vez juegan también más mujeres. En España ahora creo que está 52-48, en Europa y en Estados Unidos es muy parecido. ¿Verdad? Sí. Otra cosa es ya si juegan más a un tipo de juegos o otros, pero de todos modos cada vez juegan más las mujeres y cada vez estamos más cansadas de que siempre bienvenido, estás seguro. Entonces, yo creo hasta el día de hoy que veo que me tratan de hombre con el género masculino. Siempre, ¿verdad? Sí. Muy frustrante. Sí, y entonces y los tiempos están cambiando, ¿verdad? Y pues bueno, hay que intentar buscar la manera. Algunas empresas ya, que eso también es importante, que sepan un poco de qué es una variable, ¿no? La gente que traduzca un poco quizá de lenguaje XML, HTML, para que cuando vean una variable no se sorprendan o no la traduzcan y rompan el código, este tipo de cosas. Pero vaya, que volviendo a la inclusión, yo creo que hay empresas que cada vez la están teniendo más en cuenta. Electronic Arts, Ubisoft tiene un departamento ya de inclusión, que es inclusión, también a veces accesibilidad, inclusión, pero que están ya pensando un poco en las mujeres, porque además es un mercado inmenso, ¿no? Si juegan más mujeres se te abre ahí, ¿verdad? Un melón importante. Y luego hay juegos también que ya tienen lenguaje no binario, ¿no? Como los Sims en inglés, por ejemplo, o el Temtem, que hubo esa polémica también, ¿verdad? Que en algunos que contaba Diana Díaz Montón en LinkedIn hace un tiempo, que creo que fue en francés y alemán, el lenguaje no binario del original lo estandarizaron, o sea que desapareció y lo convirtieron en binario, pero ese no era el espíritu, ¿no? Del juego, y entonces se volvió a retraducir. Claro. O sea que todas estas cosas también son retos y es muy importante, yo creo, que quien traduzca videojuegos lo tenga muy en cuenta, y también por el hecho de que muchas veces tú no sabes si el personaje al que hablas es femenino, es masculino, si hay uno, si hay dos. Si traduces de japonés, ni idea. Si traduces de inglés, tienes el número, pero no el género. Y si son nombres así inventados, entonces es muy importante esta traducción con perspectiva de género. Es algo en lo que yo les pongo mucho énfasis también, ¿no? Y luego, bueno, todo el tema técnico un poco, ¿no? Que es una variable, que es una etiqueta, que es un placeholder, porque pobres, si no, cuando ven una prueba, si no lo has visto nunca, dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No se entiende nada, claro. El tema de la perspectiva de género que se viene hablando más últimamente, yo creo que a todos nos agregó como un filtro, como una capa extra de cuidado en todos los textos. A mí me pasa todo el tiempo, más allá de que sea un videojuego, o sea, un parte de prensa, o sea, cualquier otra cosa. Porque claro. Es que uno debería tener esa conciencia, y muchas veces me tildo, yo digo, claro, yo cuando estudiaba no tenía esta conciencia. No me di cuenta, no se me dijo tampoco, digo, no era algo que se fomentaba. Es que el masculino genérico a día de hoy, aún la RAE y la Fundeu dicen que es el inclusivo. Bueno, sabemos, sí. O sea que, pero la realidad... Bueno, cuesta mucho vencer esta resistencia, ¿no? La mochila que llevamos. Sí, yo tengo alumnas, Pau, que me dicen, no, si el masculino genérico, el inclusivo es el masculino genérico. Y yo le digo, de la vieja que te tragaste, por favor, y empezamos de nuevo. Y digo, ¿y por qué? Digo, piensa por qué, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo, pero tiene que ser así. O sea, que a veces es lo que tú dices, pero muchas veces después de verlo en videojuegos, que muchas veces lo necesitas, porque realmente no sabes, puede ser que sea al azar, ¿no? El personaje con el que te estás enfrentando, con el que estás hablando, le cogen un poco ya el truquillo y entonces ya dicen, pues esto lo voy a aplicar yo también, ¿no? A otros aspectos de la traducción y tal. O sea que esto es bonito también, ¿no? Un poco, bueno, poco a poco ir picando piedra para abrir. Para hacerlo más Eso es, abrir un poco la mentalidad. Luego el lenguaje.
saber escribir, Sí, perdonar, que os he interrumpido, pero saber escribir muy bien. Y además ahora que tenemos la sombra, ¿no?, planeando por encima nuestro de la inteligencia artificial, la diferencia también muchas veces, ¿no?, cuando hablamos con empresas, ¿no?, desde la facultad y tal, es que sepan escribir bien, que sean personas creativas, ¿no? La diferencia entre un texto así aburrido o el translationis que te da el post-editis o lo que sea, ¿no? O que tenga este toque humano, pues esa será también la diferencia un poco, ¿no? Y entonces buenas capacidades de escribir, corrección lingüística del 110%, si se puede, ¿verdad? Ni una falta no se puede pasar, y que suene súper idiomático y natural. Y lo bueno si breve, 2 veces bueno en videojuegos, ¿eh? Aunque yo no sea un buen ejemplo. Qué buena esa frase. Sí, buena frase. Totalmente. Sí. Ay, perdón, pensé que ibas a hablar, Marín. Bueno, quiero retomar, que ya que tocaste el tema de inclusión y de accesibilidad, ¿cómo te parece? Bueno, algo de los principales desafíos que hay en accesibilidad ya dijiste, pero podemos expandir. ¿Y cómo te parece que los estudios de desarrollo pueden mejorar esa experiencia para todas las personas que juegan? Exacto. Sí, yo creo que por suerte, Pau, yo creo que el 2020 para mí fue un año como muy importante, o sea, un hito, ¿no? Quizá el segundo, porque a lo mejor el primero fue pues en el 2003 cuando se fundó el grupo es Game Accessibility Special Interest Group de la International Game Developers Association. Eso es un mouthful, como está en inglés, cuando tienes que necesitas tomar aire. Pero eso ya fue muy importante, ya han hecho muchas cosas, pero en el 2000, y las guías, etcétera, pero en el 2020 yo creo cuando se lanzó el Last of Us, la parte 2, ¿no?, con más de 60 características de accesibilidad, ha marcado yo creo un antes y un después, ¿eh? Y luego ya el 2022 que se introdujo también Naughty Dog, que hacen, yo creo que son adalides, ¿verdad?, de la accesibilidad. Sí, han ganado premios de accesibilidad. Y luego no tenía audiodescripción el del 2020, y en la parte 1, que es el remake, ¿no?, del primero, sí que incluyeron también audiodescripción en las cinemáticas. Así que, bueno, que están mejorando, y hay otros estudios, y yo creo que lo que ha hecho Naughty Dog, y deberían hacer todos, y creo que esta es la tendencia, es que están incorporando a personas, ¿no?, con diferentes habilidades o capacidades o discapacidades en los equipos de desarrollo como asesores o asesoras, claro, para que les digan, exacto, qué os parece, qué necesitáis, ¿no?, qué os gusta, o sea, las needs and preferences, ¿no?, que dicen en inglés, pues necesidades, preferencias, y luego también en el testeo. Y yo creo y espero y deseo que en poco tiempo veamos, igual que tenemos el functionality testing, ¿no?, el de funcionalidad, igual que tenemos el linguistic testing, que tengamos el accessibility testing, que quizás se podría integrar con el de funcionalidad, o quizás se podría, no lo sé, ¿no?, pero yo creo que eso es algo que yo espero que se vea, ¿no? Y entonces pues serían, claro, el tema es que como es tan complicado, ¿no?, porque hay tantas personas usuarias con tantas necesidades, que es prácticamente imposible, segura, ¿no?, y también depende del género del juego, la mecánica, ¿no?, que todo el mundo pueda jugar a todo, pero lo que tenemos que intentar es que la mayor parte de gente pueda jugar a la mayor parte, a la mayoría de juegos, y quizá ajustando su experiencia. Y entonces yo abogo, y yo creo que la industria está yendo por aquí, que un poco accesibilidad a la carta. Claro. O sea, que tú tengas un menú de accesibilidad, que ya hay algunos juegos que ya lo incluyen, que eso también es un gran avance, en el que tú puedas pues activar, quiero subtítulos, no quiero subtítulos, los quiero de este tamaño, de otro tamaño, quiero el nombre del personaje, no lo quiero audiodescripción o no. Claro. Y entonces que la gente pueda decidir, ¿no? Y hay también a veces esta misconception en inglés, ¿no?, este error que hay gente que dice, no, es que hacer un juego accesible es hacerlo más fácil. Y no es eso. O sea, la accesibilidad es eliminar las barreras que impiden que una persona con sus capacidades pueda, ¿no?, enfrentarse al reto, porque claro, el tema también es que un videojuego propone un reto, es interactivo, y por eso es mucho más difícil hacerlo accesible que hacer accesible una película o incluso el Microsoft Word, ¿no? Porque aunque haya un poco de interactividad con el Word, no es lo mismo, ¿no? Porque claro, un videojuego tiene que tener un reto, cualquier juego, ¿no? Y por eso también la satisfacción que luego te da, la competitividad, todo esto. Pero bueno, que ese reto esté adaptado también, ¿no?, a cada uno. Si en algún caso no se puede aquel juego, pues bueno, pues uno no, pero deberíamos intentarlo, ¿no? Y yo creo que eso es audiodescripción,
Y ahora nosotros tenemos ahora un proyecto del ministerio en el que estamos estudiando también, que esto también es nuevo, a ver eso si pegará o no, cuajará primicia, o no cuajará. Primicia pero para empantuflas, me encanta. Sí, casi, porque creo que nadie se mira la página web del proyecto, pero esto seguro que lo escucha un montón de gente. Entonces es intentar aplicar también el lenguaje fácil, la lectura fácil a los videojuegos para facilitar el acceso para las personas, no solo neurodivergentes, pero también pues las personas más jóvenes, las personas mayores, también cuando empiezas a jugar un juego, a veces los tutoriales, yo que sé, de Mass Effect o de según qué juego, necesitas de verdad un manual de instrucciones para entender son muy complejos, ¿no? Para entender el tutorial, claro, si no tienes el tutorial no puedes jugar. Claro. También es verdad que hay gente que no se lo lee, pero bueno, pero a veces las instrucciones de los juegos o así, pues si tú pudieras optar también, pues mira, lenguaje estándar, pero le doy a este botón y me salen con lenguaje fácil. La gente con dislexia, por ejemplo, porque como parte de este proyecto hemos hecho grupos focales y vamos a hacer pruebas ahora con un videojuego que estamos mínimo y pequeñito, pero que estamos desarrollando, en el que un grupo jugará con lenguaje estándar, otro grupo con lenguaje fácil, digamos, ¿no? Para ver pues la experiencia de juego, si van más rápido, menos, ¿no? Y la idea es esa, no obligar a nadie a jugar con nada, sino que cada persona pueda elegir lo que quiera y disfrutar en su experiencia según sus capacidades. Esto es verdad que es mucho más fácil en un juego, digamos, individual, que si estás jugando un multijugador o en línea tal, eso ya es mucho más complicado. Pero a lo mejor incluso se pueden repartir los roles, porque hay personas ciegas que juegan a este tipo de juegos, pero a lo mejor son pues los que curan a la gente, ¿no? Los sanadores, porque eso lo pueden hacer según, o sea, que también, pero en esos casos ya es mucho más compleja. Yo hablo más ya de a nivel individual, juego pues de PC, de consola, ¿no? Que te descargas. Podríamos hacer muchas más cosas y no quiere decir que sea más fácil, sino que cada uno pues juega con sus habilidades. Y claro, no tienen ventaja, porque si yo no veo y uso la audiodescripción, ¿qué ventaja tengo? Tal cual. Simplemente me están poniendo en el mismo nivel que una persona que ve. Es que ¿no? muchas personas usan los modos de accesibilidad porque te da un poco de ventaja, por ejemplo, el sonido. Exacto. El sonido de dónde viene, que se vea en pantalla, o sea, que no solamente lo tenés que escuchar. Yo que soy media sorda de un... me viene bárbaro verlo en pantalla también. Entonces se suele usar. Pero verdad. Está muy bueno lo que decís, la carta. Claro, lo que pasa que es eso, que si lo usan, pues genial. Y si otra persona dice, oye, pues eso es una ventaja, pues úsalo tú también si quieres. Y si no quieres usarlo, pues no lo uses, pero no te quejes. No digo yo, porque exacto, claro, no te quejes. Exacto, no te quejes. O sea, la opción está para todo el mundo, ¿no? Pero de hecho es verdad que muchos usamos opciones de accesibilidad y a veces no nos damos cuenta. Yo a veces cuando doy alguna clase así de accesibilidad les digo, ¿usáis opciones de accesibilidad? Y todos, no. Luego empiezo a preguntar, ¿usáis subtítulos? Ah, sí, claro, subtítulos sí. Claro. El tamaño de letras, si se puede, sí, no, claro, sí. Y luego empiezan, y yo a veces el brillo lo cambio, o no me gustan las arañas, y ahora no me acuerdo, en Grounded creo que es. Hay varios juegos que le puedes sacar. Ahora está de moda. La araña. Sí, está de moda. O las puedes hacer más chiquitas para que no sean tan amenazadoras. O ponerle un cartel que pone spider o araña. Acaba una araña, pero no la ves, claro. Ay, me muero de risa. Pero no la ves. Es que es una fobia muy común. Sí, ahora está muy de moda. Se ve que mucha gente tiene aracnofobia, pero bueno, que sí, ahora ya no sé para qué lo comentaba. Pero vaya, que son opciones de accesibilidad que usamos. Claro. Eso es, y la gente va diciendo y van saliendo cosas y usamos un montón, igual que las rampas, es que claro, no las usan solo las personas con silla de ruedas, entonces la accesibilidad suma y es buena para todo el mundo, y luego a partir de aquí, si tú la necesitas o no, pero te va bien usarla, fenomenal. Y si no, pues no la usas, pero la idea es dar a todo el mundo la oportunidad de jugar, ¿no? Si quieren. Y lo que está bueno es que la industria misma, los que desarrollan, se den cuenta de que hay un público al que están dejando de lado, entonces que encuentren esa manera de nivelar, ¿no? Esa desventaja que tienen. O sea, que puedan también jugar. Y ahora cada vez yo creo que fidelizás más jugadores, o sea, fidelizás más gente. Es un nicho de mercado impresionante, porque yo en otro proyecto hicimos entrevistas con personas ciegas y encuestas y nos decían, es que yo, como el Last of Us 1 es tan
o sea, tiene tantas características de accesibilidad y lo he leído, me gasto los 80 euros que me cuesta para jugarlo, aunque no pueda terminarlo. O sea, y decían muchos que si los juegos fueran más accesibles, jugarían más. Claro. Entonces, sin duda ahí hay un mercado que creo que es el... A ver, hay empresas que yo creo que sí que están muy comprometidas con la causa, pero hay otras que quizá cuando vengan, bueno, pues oye, es una inversión, hay que invertir, pero luego también, ¿no? La recupero, exacto. Y aparte, pues toda la parte esta de, ¿no? El aspecto ético, social de la empresa. Que luego... Ético, social y de prensa. Y de prensa, incluso, exacto, porque, que también para tu imagen, ¿no? Pues eso como Naughty Dog, pues que ahora todo el mundo la respeta, otras empresas siguen su modelo y ganan premios, entonces más gente se le compra el juego, o sea que es todo como, ¿verdad? Solo pueden salir cosas buenas. Es un win-win, claro. Claro, tal cual. Eso es. The right thing to do. Así exacto, que, totalmente. Exacto. Te quiero preguntar sobre Fun for All, Translation and Accessibility in Video Games, que se celebra en la Universidad de Barcelona desde el 2010. ¿Nos contarías un poco de qué se trata ese congreso, a quién está dirigido? Sí. Etcétera. Genial. Pues mira, también es el primer y único congreso académico. Lo que pasa que aunque es académico porque se celebra en una universidad, pero está abierto a todo el mundo y normalmente pues viene gente también de empresas, ¿no? De empresas desarrolladoras alguna vez. Menos, pero bueno, ha venido gente de Valve, ha venido gente de Blizzard, ha venido gente de Sega, o sea, de Nintendo, ¿no? Durante los años, depende quién va viniendo. Agencias de localización también vienen. Luego, evidentemente, académicos y académicas que trabajan en la localización, estudiantes, muchos y muchas traductoras profesionales también vienen. Porque, claro, aquí se presenta también la última investigación. En el último teníamos 2 paneles con todo el tema de la traducción automática, los Large Language Models, la inteligencia artificial, ¿no? Siempre participa también cada año gente de keywords, por ejemplo, por decir a alguna empresa, ¿no? Así que está un poco... La idea es fomentar este diálogo y esta colaboración que a veces cuesta tanto entre el mundo académico, la industria y los profesionales, ¿no? El traductor autónomo o autónoma, pues que a lo mejor trabaja desde casa y tampoco tiene, ¿no? Pues mucho acceso a lo que estamos haciendo en la universidad o a otras empresas que no sean, o a las desarrolladoras. Entonces es un poco pues para poner en común y hay tanto presentaciones académicas como a veces más de la industria, un poco de todo, ¿no? Bueno. Tenemos... ¿Y la próxima cuándo se realiza? Pues será ya, porque hicimos ahora fue en enero del 2025 y es cada 2 años. Sí, o sea que seguramente será en enero del 2027, aún queda un agendando, ya tenemos tiempo para agendar. Bueno, hay tiempo para planificar eso es, hay tiempo para agendarlo, suele ser finales de enero, principios de febrero. En Barcelona, ¿no? Y empezamos en Barcelona. Y, a ver, no es verano, pero tampoco hace mucho calor y tampoco hace tanto frío como segundo. No, yo estuve con mucho calor en España y con frío en España y recomiendo el frío, porque el calor es fatal. Exacto. Así que es una buena época. Demasiado. Sí, y empezamos muy pronto, en el 2010, porque justo fue cuando yo estaba en Dublin City University, vine a la UAB a hacer un postdoc con Pilar Orero y el grupo Transmedia Catalonia, entonces fue cuando empecé a estudiar. Hasta entonces me había centrado más en la localización y como este grupo trabaja mucho la accesibilidad, pues bueno, entonces me empecé a interesar también por la accesibilidad, ¿no? El subtitulado, la audiodescripción, ahora la accesibilidad cognitiva y bueno, vamos haciendo, aún queda mucho por hacer, pero... Bueno, pero trabajas un montón, Carmen, no parás. Entonces, soy un poco, un culillo de mal asiento, que decimos. Me encanta esa frase. Acá se dice culo inquieto o tenés hormigas en el culo también. Sí. El culo, pero exacto. Con el culo. Aquí no sé por qué de mal asiento, que será anticuada la frase, pero bueno. Pero de mal asiento es buena también. Y tenía un jefe también que me preguntaba si repartía los diarios, porque nunca me encontraba en la silla. Exacto. ¿Repartís los diarios en la oficina? Que nunca está... Bueno, era un poco sociable. Sí. Bueno, espíritus inquietos, es verdad. Ahí hay que ir probando y como hay tantas cosas por hacer, pues bueno. Espíritus inquietos, haciendo. Me encanta. Y todo en pos de la localización, de la traducción, de la accesibilidad. Amo. Me queda una preguntita y después ya vamos hacia el final. También fuiste jurado en premios de traducción y de accesibilidad en videojuegos. ¿Qué aspectos evalúas cuando seleccionás una localización o una iniciativa de accesibilidad destacada? ¿En qué mirás?
No sé Sí. si son 28, A ver, bueno, contanos 2. Pero para saber sí, qué sí. es lo que destaca, ¿no? Bueno, sí, en la parte de localización, pues miro mucho lo que comentábamos antes, que esté bien escrito, que fluya bien, que sea idiomático, que tenga ese gustillo, ¿no? Pues de español peninsular si es para aquí, ¿no? Claro. De español latino si es para América Latina, que no haya faltas de ortografía, que no haya errores, ¿verdad? Que esté bien explicado, ¿no? Que se entienda cuando son tutoriales, este tipo de cosas. Y luego ya cuando pero bueno, yo sí veo juegos de palabras o referencias culturales adaptadas o así al español, me Claro. encanta, o sea, digo, ¡ay, qué bien! Sí. ¿No? Que están muy bien traducidos. Y luego en la accesibilidad, miramos también, como parte del proyecto en el que investigábamos la accesibilidad para personas ciegas, María Eugenia La Reina, que estaba haciendo el doctorado, hizo como un también modelo para medir la accesibilidad. Ajá. Y entonces tenemos unas cuantas, un listado de un montón de funciones, y entonces para estos premios de juegos accesibles lo que íbamos haciendo era un poco mirando qué opciones había que no, luego a veces cómo son esas opciones, porque claro, que tenga subtítulos está muy bien, pero si son letra chiquitita de pulga que no se ve, claro, tampoco va a ser muy accesible, ¿no? Entonces a veces es que tengan o no tengan, cómo es, ¿no? Pues jugando o viendo un gameplay, y luego también buscando un poco reseñas, ¿no? Porque claro, tampoco a veces si tienes 20 juegos, tampoco puedes estar 3 horas jugando cada juego. Entonces, pues mirar un poco reseñas de otras personas usuarias. A ver qué... para combinar un poco lo cuantitativo con lo cualitativo, aparte de la experiencia que puedas tener tú, ¿no? Que al fin y al cabo, pues cada una de nosotras pues es un poco diferente y subjetiva, ¿no? Entonces es un poco una combinación de todo esto. Entonces me lo paso muy bien, pero lo de ser jurado es mucho trabajo. Lleva mucho tiempo. Es mucho trabajo, sí. No lo parece, pero lo es, porque además claro que ser lo más justa posible, y ¿no? Observar absolutamente, o sea, todo, sí. Todo, exacto, cuanto más puedes, mejor, pero claro, llega un momento que dices, bueno, ya más de 2 horas o 1 hora o lo que sea, según los que tengas, no puedo jugar o no lo puedo mirar o lo que sea. Bueno, está bueno saber para quien se postule o quienes participen alguna vez que los jurados trabajan, che, que están mirando las cosas sí. Con ojo exacto, con ojo se las crítico, miran con mucho cariño. Y con amor. Sí. Y con tiempo y dedicación, pero es bonito porque está bien premiar, ¿no? Y es una forma de dar reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Los premios de Atrae, pues dar esta visibilidad, que es un problema de la industria de los videojuegos, ¿verdad? Que muchas veces no se sabe o no se puede decir quién lo ha traducido, pues dar esta visibilidad, y también yo creo a las desarrolladoras que están haciendo un buen trabajo y potenciando la accesibilidad, pues también este reconocimiento. Tal cual. Reconocer eso y también para que se contagie, ¿no? A todos los demás. Eso es, el efecto dominó, ¿verdad? Tal cual. Sí, qué lindo, me encanta todo lo que charlamos, Carmen. Te quiero contar que gracias. En esta temporada, bueno, ya nos dijiste que escuchaste el podcast, alguna vez viste que en cada temporada hay una pregunta especial que se hace al final. En esta temporada es la pregunta de la época y la hace Marina, porque Marina le pone mucho suspenso. Hemos descubierto que tiene un talento para el suspenso. Música de suspenso. Sí, le ponemos la música y entonces Marina dice... La IA, ¿compinche o contrincante? ¿Amiga o enemiga? ¿Y por qué? Muy buena pregunta, ¿eh? Ojalá pudiera responderla, ¿verdad? Yo así, pum. Es la idea, no hay respuestas correctas. Acá queremos saber qué le pasa a cada uno. Juntar cátedra, pero sí. A ver, yo creo que como están las cosas, tiene que ser con pinche. O sea, tenemos que buscar la manera de que sea con pinche, porque ya está, ha venido para quedarse, o sea, que es que no vamos a poder cerrar los ojos y volver a papel y lápiz, por ejemplo, o sea, que es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que sea nuestra compinche, que trabaje para nosotras, y de una forma ética y que se... Y no al revés, ¿no? Exacto, ¿eh? Y que podamos beneficiarnos. Es que creo que cerrar los ojos es una realidad, como habéis dicho, está aquí. Entonces, verla como contrincante, bueno, sí que es verdad que va a cambiar seguramente todo, ¿no? O sea, ya está cambiando ya cómo trabajamos, lo que nos pagan, etcétera. Entonces, la batalla es la lucha porque se pague dignamente y que sea una herramienta más como traducción automática o lo que sea, que se reconozca también, ¿no? Porque a veces hay
personas que se quejan, ¿no?, de que les pasan trabajos para revisar, se nota que, ¿verdad?, que no lo ha traducido un humano, pero no le han avisado de esto. Entonces, yo creo que la batalla es, queremos que sea con pinche y nos ayude, pero de momento está más ahora mismo está quizá más como contrincante, entonces hay que intentar, ¿no?, que las empresas, que el mercado sepa valorar y que nos sepamos reinventar o adaptar o ver, ¿no?, cómo la encajamos. Hacemos? Adoptarla como herramienta. Como herramienta de la mejor manera posible y que se nos reconozca, se nos pague y eso nos permita pues ser más creativas o hacer las partes, ¿no?, más bonitas, digamos, ¿no?, por ejemplo en la traducción de videojuegos y la parte más mecánica de los glosarios o los estándares o lo que sea, pues eso sí que te lo puede hacer de forma más sencilla, ¿no? Sí, te puede ayudar. Sí, claro. Eso como un apoyo, digamos. Yo creo que tenemos que intentar pensar que no nos sustituya y buscar la manera en que nunca pueda. Bueno, totalmente. Muy bien. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu eso es mi visión. Mi forma de pensar. Por tu visión, claro, ¿no? Si en esto las aguas están ahí, ni siquiera te quiero decir divididas, porque es como, tiene que ver con la experiencia de cada uno, con cómo ve cada uno la cuestión. Nada es tan simple, no hay blancos y negros en esto. Sí. A ver, yo preferiría que no estuviera, o sea, porque claro, pero ya se metió, en ese sentido, ya se coló en la fiesta. Pero ya está. O sea, es que claro, es como ignorar una realidad, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ver cómo puedo jugar con ella a mi favor y cómo puedo usarla eso como una herramienta más y concienciar que no se trata solo de siempre reducir costes y tiempos. Tal cual, de forma ética. Eso, que hay que hacerlo de forma ética y si se tarda más, pues se tarda más, pero la calidad, ¿no? Y luego eso, que hay muchas calidades. Si les da igual que sea un churro, con perdón, pues bueno, ya está. Pero si quieren una calidad para un AAA, pues ahí la figura humana es indispensable. Así es. Muchas gracias, Carmen. Ha sido un placer charlar con vos. Podríamos haber seguido... ¿Qué pasó? El gato tiró algo. A mí me encanta porque quedó tu gato mirando. El gato tiró el módem. ¿Ves? Y hay uno, y vosotros lo veis, uno, pero viene otro, paseando, el asesino debe tener alguna opinión sobre la IA, pero no le vamos a entender. Porque apareció verdad, ahí. Él es más apasionado que yo sobre la IA y dijo, mira, me cargo el módem. Dijo, si se metió la IA, ¿por qué no me puedo meter yo? Claro, sí, tal cual, ahí está. Dejó todo dicho con Exacto. Eso. Hasta aquí hemos llegado, patapum. Ay, Dios mío. Ahí está. Este es el bueno, culpable. Carmen ha sido tomada por el ejército gatuno que tiene en la casa. Vamos a tener que dejarla tranquila. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer enorme. A vosotras. Muchas y felicidades gracias, por el muchas podcast, gracias. Que es maravilloso. Un besazo para Barcelona. Ay, muchas gracias. Y para esos dos gatos. Y muchas gracias a quien escuche el podcast también. Gracias. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción de Buenos Aires, Milwaukee, inteligencia. Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.